días. A nombre de la Asociación Chilena de Hepatología, vamos a iniciar la reunión de este mes con la doctora Lorena Castro Solari, quien es gastroenteróloga, hepatóloga de la Clínica Las Condes y del Hospital San Borja Arriarán. Y ella va a tocar el tema Consenso Chileno de Hepatocarcinoma. La recibimos con un aplauso, por favor. Hola, buenos días. Les agradezco mucho la invitación. La verdad es que este es un gran desafío presentar esta charla el día de hoy. El Consenso Chileno es una iniciativa que partió ya hace un tiempo atrás, el año pasado, bajo el periodo del past president del doctor Gómez, liderado por el doctor Carlos Benítez. Nos pusimos este desafío como ACHEP, dado que nos dábamos cuenta de la real necesidad de definir el mejor tratamiento para nuestros pacientes. Así que vamos a conversar el día de hoy un poquito al respecto. Como les comenté, el consenso está en pleno desarrollo, así que la idea de esta presentación es hacer una introducción y a continuación desarrollar algunas de las preguntas que nos queremos responder. Voy a contar con la participación de la doctora Catalina Farías, la doctora Karina Cárcamo, el doctor Rodrigo Carvajal, que nos van a ayudar a desarrollar estas preguntas que fueron en su momento evaluadas con búsqueda bibliográfica y en este minuto están en proceso de revisión por otros doctores que los vamos a mencionar también. Bueno, a modo de introducción, no podemos hablar de hepatocarcinoma sin hablar de cirrosis, ¿cierto? El hepatocarcinoma se desarrolla en el 90% de los casos en hígado cirrótico y a nivel mundial, como ustedes ven ahí, tenemos una de las más altas tasas de mortalidad por cirrosis. En esta estadística, si ustedes se fijan, Chile aparece en color naranja como el segundo país a nivel de América después de México con mayor mortalidad por cirrosis. Encabeza las estadísticas Egipto, que tiene la más alta tasa de mortalidad por cirrosis. Cuando nos enfocamos un poco en qué pasa en Chile, basado un poco en la estadística del Ministerio de Salud del año 2015, se dice que la cirrosis hepática o las enfermedades crónicas del hígado dan una tasa de mortalidad del orden de 25 por 100.000, ya siendo mayor en la población masculina. Como dentro de las causas de mortalidad se considera la quinta después de las enfermedades, los tumores malignos en general, la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad isquémica cardíaca y las enfermedades del sistema circulatorio. Y cuando nos enfocamos un poco en qué pasa dentro de las 10 primeras causas de AVISA, ¿qué es la AVISA? Son estos años de vida perdida por muerte precoz o por discapacidad. Vemos que dentro del grupo de los hombres, la tercera causa tiene un alto impacto, especialmente en la población entre los 45 y 59 años, en base a las estadísticas del año 2004. Me parece interesante recordar, ¿cierto? Un estudio importante que realizó el doctor Zapata, juntó alrededor de 3.000 casos de cirrosis, tanto de centros públicos y privados, donde evaluó cuál era la etiología más frecuente de la cirrosis en un periodo de 10 años, fue publicado en el 2008, estamos hablando de un periodo anterior a esa fecha, y ahí destacaba como principal causa el alcohol, en segundo lugar el virus C, y en tercer lugar las criptogénicas, menos frecuencia la esteatopatitis no alcohólica. Ahora, si nos enfocamos un poco a nivel mundial, ¿qué pasa con el hepatocarcinoma? Con las estadísticas que nos muestra la Organización Mundial de la Salud, vemos que la incidencia es bastante heterogénea, siendo principalmente alta en países de África y de Asia, ¿cierto? Y lo cual lleva, por su alta población, a ser el quinto cáncer más frecuente a nivel mundial y el segundo cáncer segunda causa de mortalidad por cáncer. Chile aparece aquí en celeste con una incidencia más baja. Un poco señalando lo mismo, estamos dentro de la incidencia baja, así como el norte de Europa, América, se estima más o menos que sería menos de 5 casos por 100.000 habitantes al año. La duda es si realmente estas cifras nos representan y como sale aquí señalado, sería más bien asociado al virus C y al alcohol como causa de cirrosis. ¿Qué proyección hay con respecto a este tipo de cáncer, al cáncer hepático, cierto? Hay proyecciones que dicen que este cáncer va claramente en aumento, junto con el cáncer de páncreas. Hay otros cánceres que han ido bajando en su carga de mortalidad, como estómago y otros, pero el cáncer hepático va en aumento.
Cuando nos enfocamos en Chile, si ustedes se fijan, estadísticas del año 90 y del 2010, no se nombra este cáncer. Seguimos teniendo las mayores causas de mortalidad por cáncer de estómago, próstata en los hombres, el pulmón, la vesícula y el colon, pero todavía no sale nombrado en estas estadísticas. En el año 2011, esta estadística por mortalidad son tasas de mortalidad. El cáncer de hígado se junta con el cáncer de las vías biliares, el colangiocarcinoma intrahepático, y se habla de más o menos 6 por 100.000, principalmente en hombres, ahí siendo más alta, después de estos cánceres que previamente señalamos. Cuando nos enfocamos un poco en qué pasa con respecto a la distribución de este tipo de cáncer según este índice de desarrollo humano, ¿qué es el índice de desarrollo humano? Tiene que ver con las características de la población, tiene que ver con el nivel educacional, años de escolaridad, con la esperanza de vida al nacer en esa población y con los estándares de vida, que tiene que ver con la economía, con el ingreso per cápita. Aquí, si ustedes pueden ver que en los países de alto índice de desarrollo, predominan cánceres como el pulmón, ¿cierto?, la mama, el colon. En países con bajo índice de desarrollo, aquí figura en un porcentaje más importante el cáncer hepático, hasta 12%, y recuerden que estamos hablando de población especialmente África y Asia, y este estudio es de antes del año 2004. ¿Qué pasa en Chile? Aquí figura Chile después de los cánceres previamente señalados, con un impacto de encarga de enfermedad por cáncer a nivel de Chile de un 3%, una estimación. Ahora, ¿cuál es nuestra población de riesgo? Sabemos que es la población que tiene cirrosis, ya lo mencionamos, pero ¿qué estadística conocemos? Esta es una estadística basada en lo que salió en las últimas guías, ¿cierto?, del año 2018 de la ISL, y habla que en América Andina, o sea, en el fondo nosotros incluidos, la principal causa sería el virus B, pero la verdad es que el virus B, Chile, sabemos que no nos representa 100%, y dice otros, un 20%, y ahí quizás podría ser el hígado graso, no alcohólico, como causa de etiología en pacientes con hepatocarcinoma. Les quiero contar un poquito, una muestra, ¿cierto?, la experiencia local que tenemos en nuestro hospital, el Hospital San Borja. Tenemos aquí algunos datos desde el año 2000 a mayo de este año. Los pacientes que hemos diagnosticado con hepatocarcinomas evaluados en gastroenterología fueron 174 pacientes, edad 66 años, es más o menos, con desviación estándar, más o menos 9, ¿cierto?, que es lo que señala en general la literatura al momento del diagnóstico, siendo principalmente hombres también. Estos pacientes, si ustedes se fijan, ha habido un aumento desde, si lo vemos por periodo, entre el 2000 y 2004 solamente vimos 30 casos, después se mantuvo, por ahí un año bajó, y en este último periodo del 2015 al 2018 ha habido un claro aumento en la detección de hepatocarcinoma. Las causas podrían ser muchas, ¿cierto? Lo estamos buscando más, tenemos mejor imagen, tenemos mejor seguimiento, hemos establecido policlínicos de patología mucho, con mejor seguimiento de nuestros pacientes, y probablemente esas sean las razones. Ahí estamos viendo solo la punta del iceberg, es la gran pregunta que tenemos. Con respecto a la etiología, también dividimos aquí en dos periodos, entre el 2000 al 2009 y entre el 2010 al 2018, y si ustedes se fijan hay una diferencia un poco respecto a la etiología, siendo en el periodo anterior el alcohol una de las principales, y viendo ahora que los hepatocarcinomas que estamos detectando se asocian a la cirrosis por hígado alcohólico no graso hasta en un 60% de los casos. Ahora, ¿en qué estadio los estamos detectando? Sabemos que el BCLC es una buena herramienta para definir un poco en qué estadio estamos detectando estos pacientes, y si se fijan también hay un cambio temporal. En el primer periodo lo estábamos detectando bastante tardío, tumores grandes, tumores en pacientes con enfermedad hepática avanzada, ¿cierto?, estadio C y D, y hoy en día los estamos detectando ya, estamos siendo más aceptables, probablemente seguimos detectando principalmente en estadio intermedio, pero estamos hasta un 36% ya en estadios tempranos. Bueno, aquí para nombrar, recuerden que dijimos que habíamos detectado 174 casos de hepatocarcinoma en este periodo, y aquí un poco para ejemplificar qué hace cuando uno detecta una hepatocarcinoma, dado nuestra realidad local, probablemente en hospitales públicos. Ponemos esta cara de frustración, decimos,
ya tengo que empezar un camino con este paciente, vamos a definir si es un paciente que va a ir a cirugía, nosotros pudimos operar 23 pacientes, es un paciente que va a ir a terapias intraarteriales de manejo, ¿cierto? Normalmente son pacientes en estadio intermedio o como terapia puente también. 10 pacientes pudieron ser sometidos a terapias ablativas como la radiofrecuencia, 7 pacientes con tumores más pequeños al COL y un poquito de dispersión ahí con respecto, solamente 4 pacientes pudieron llegar finalmente a trasplante y 4 pacientes a terapia sistémica con quimioterapia como sorafenib. Ojo que estos 74 pacientes... uno dice, ¿por qué tan poco? Varias razones. Algunos están actualmente en espera de su terapia definitiva, otros estuvieron en algún periodo en espera, limitaciones para poder realizarlas hay muchas, que yo creo que ustedes probablemente conocen también, y muchos de ellos en la espera tuvieron progresión de su enfermedad y ya el tratamiento no era recomendado porque había más riesgo de complicaciones asociados. Yo creo que vale la pena mencionar que dentro de las terapias que nosotros hacemos, como la mayoría hacemos terapias intraarteriales, estadio intermedio, es un gran desafío para nosotros, es una prestación que no tiene un valor, no está valorizada por el FONASA y requiere no solamente, en el fondo, requiere un montón de cosas, requiere tener la disponibilidad de la cama, requiere la disponibilidad del radiólogo intervencional, requiere la disponibilidad del fármaco, una serie de insumos y infraestructuras que a veces es difícil obtener en un hospital público, pero la verdad es que nos hemos puesto la camiseta con nuestros pacientes y hemos tratado de sacarlos adelante y someterlos a estas terapias, que es lo que la literatura nos aconseja. Entonces, surge la necesidad de crear este consenso por varias razones. Como ustedes pudieron ver a continuación, la cirrosis y el hepatocarcinoma es claramente un problema de salud pública. En Chile no existen estadísticas claras respecto a su incidencia y mortalidad. La incidencia del hepatocarcinoma va en aumento, como dijimos, y el NASH tenemos la percepción médica y también a nivel mundial de que va a ser una de las etiologías más frecuentemente asociadas. Esta es una población que claramente está desprotegida desde el punto de vista, no hay cobertura GES, no hay cobertura Recarte-Soto. Hay limitaciones en el acceso al tamizaje, ¿cierto? Especialmente en centros públicos, tanto del acceso del paciente desde que el médico pide el examen, del acceso que pueda tener el paciente a la realización de él y la realización por ecografistas experimentados, porque vamos a ver más adelante que el screening es importante realizarlo por radiólogos que hagan un alto número de pacientes y tengan destrezas en evaluar, en detectar lesiones pequeñas, que es lo que queremos detectar en el screening para ofrecer una terapia curativa en hígados que son heterogéneos, que tienen características que hacen más difícil su pesquisa. Tenemos la limitación en la oferta, entonces una vez que pesquisamos el tumor, también estamos limitados en qué oferta de tratamiento le vamos a ofrecer a este paciente. Y es importante unificar el manejo y el tratamiento en esta población ajustado probablemente a nuestra realidad. Requiere un enfoque absolutamente multidisciplinario, requiere que estos pacientes sean presentados en reuniones donde estén los hepatólogos, los radiólogos, los oncólogos, ¿cierto? Y tomar la mejor decisión para el paciente en particular en centros especializados. Y vale la pena, por supuesto, evaluar cómo lo vamos a hacer y, en el fondo, definir si lo que empecemos a hacer va a estar bien o podemos mejorarlo. Entonces, surgió esta iniciativa, ¿cierto? Se formó un equipo multidisciplinario integrado por hepatólogos, cirujanos, radiólogos, oncólogos. Esta iniciativa de la CHEP, liderada por Carlos Benítez, aquí presente, ¿cierto? Que la verdad es que es un gran desafío poder implementar. La idea es evaluar el nivel de evidencia en la literatura, definir el grado de recomendación respecto al manejo. Para eso se ocupa el sistema GRADE, que tiene que ver un poquito basado en el tipo de trabajo que estamos evaluando, si son RCT, si son de estudios retrospectivos, y con eso el grado de recomendación que podemos hacer como desde el punto de vista científico. Una vez que tengamos este consenso definido, que está en proceso, les recuerdo, son varias preguntas las que nos queremos responder. Han sido distintas personas designadas a hacer una búsqueda bibliográfica exhaustiva, revisar la bibliografía, generar una respuesta, luego definir el nivel de recomendación. La idea es después generar guías clínicas y hacer una presentación al ministerio para poder progresar en conversaciones con ellos y poder garantizar a nuestros pacientes tanto tamizaje, diagnóstico y tratamiento. Entonces, a continuación vamos a dar como un matiz de algunas de las preguntas que quiere responder este consenso. Una de las primeras preguntas es si mejora la supervivencia el realizar tamizaje para hepatocarcinoma en grupo de riesgo, ¿ya?
Entonces sabemos que el daño hepático, en el fondo, en la medida que progresa el daño hepático, el paciente ya tiene cirrosis. Esta es la población de mayor riesgo para la presentación del hepatocarcinoma, que son muchas las etiologías y cómo podemos prevenir desde el punto de vista previo, como prevención primaria. Si estamos hablando de una hepatitis viral, por ejemplo, el antiviral tiene un rol importante en la prevención del hepatocarcinoma, pero nos vamos a enfocar un poco en este momento acá, a la prevención secundaria. Una vez que ya tenemos el daño causado por la cirrosis, cómo hacer el screening y la terapia terciaria, en la prevención terciaria. Entonces, tamizaje, un par de palabras sobre el tamizaje. Necesitamos tener una problemática que sea importante, y el HCC claramente es un problema de salud pública. En segundo lugar, necesitamos un test que sea repetidamente tenga un buen rendimiento y que sea aceptado tanto como por el paciente como por sus tratantes, por los médicos. Es muy importante que podamos detectar en forma precoz en la fase asintomática para que podamos ofrecerle al paciente un tratamiento curativo, porque lo que nosotros queremos como objetivo último es disminuir la mortalidad asociada a esta neoplasia. Y los mejores estudios para evaluar esto son los estudios prospectivos, clínicos, ¿cierto?, aleatorizados y controlados. Entonces, para responder a esta pregunta es importante señalar este estudio, que es el único estudio que hay, ¿cierto?, un estudio población china, donde se aleatorizaron dos ramas, una rama que la siguieron y le hicieron alfa-fetoproteína y ecografía cada 6 meses, y una rama que no se hizo ninguna intervención. Era población principalmente con hepatitis B, con o sin cirrosis. La adherencia a la población cercana al 60%, no más que eso. Y cuando se evaluó, se definió que efectivamente con la población que se hacía tamizaje, que se hacía screening, se pudieron detectar hepatocarcinomas en estadios más precoces, menor tamaño. Se les pudo ofrecer a los pacientes cirugía resectiva, TASE, menos pacientes necesitaron terapia paliativa y por tanto llevó a una mejoría en la supervivencia a 1, 3 y 5 años. Esto demostró una disminución de la mortalidad del 37% cuando se evaluó por tasa. Este es el único estudio randomizado controlado que existe de screening en población cirrótica, dado que no hay estudios occidentales, dado que después de la evidencia de estos estudios se consideró poco ético seguir haciendo este tipo de estudios. Sin embargo, nos basamos en metaanálisis posteriores en base a estudios de cohorte y caso control, que sí ha seguido demostrando el beneficio de la detección precoz y del tratamiento curativo y la mejoría en la sobrevida que podemos hacer en población con cirrosis si hacemos screening de hepatocarcinoma. Entonces, ¿qué dice la evidencia? En base un poquito a esto, la recomendación sería sí, efectivamente mejora la supervivencia, mejora la supervivencia el realizar tamizaje. Se recomienda el tamizaje en esta población cirrótica de cualquier etiología, dado que favorece el diagnóstico precoz, oportuno, mayores posibilidades de tratamiento curativo y llevaría a una mejoría global de la sobrevida. La idea del consenso es, en el fondo, establecer la pregunta, ya revisamos la evidencia, señalar una conclusión y en base a eso sacar una recomendación en base a calidad de la evidencia, en este caso moderada alta, y una recomendación para este tipo de seguimiento que sería fuerte. No todas las preguntas aún tienen establecido el grade, pero ahora en adelante vamos a discutir un par de preguntas más que nos pareció importante revisar. Dejo con ustedes a la doctora Karina Cárcamo, que nos va a hablar de la próxima pregunta. Bueno, la pregunta a continuación es: ¿qué sistemas de estadiaje se correlacionan mejor con la sobrevida de los pacientes? Esta pregunta fue desarrollada por el doctor Rodrigo Zapata para el consenso. En cuanto a qué vamos a exigirle a nuestro sistema de tapificación. Primero tenemos que considerar que el hepatocarcinoma es un cáncer muy heterogéneo con hartas particularidades. Por lo tanto, siempre tenemos que considerar que se desarrolla un hígado cirrótico. Por lo tanto, tenemos que considerar que estos pacientes tienen disfunción hepática y que tienen hipertensión portal. Obviamente también le vamos a pedir que nuestro sistema de tapificación considere la sobrevida de los pacientes, que permita guiar una terapéutica y que ojalá que los estudios que lo validen sean de tipo multicéntrico, que incluyan varios países, con un volumen elevado de pacientes, que sean de carácter prospectivo y que incluyan una gran diversidad de etiologías que representen tanto las etiologías principales de Occidente como las asiáticas, y que incluyan todas las terapéuticas actuales disponibles. Y para un futuro, considerar que se podrían incluir en estos sistemas de tapificación los factores moleculares que permitan evaluar en forma más específica y más personalizada cada hepatocarcinoma. Este estudio, que es una revisión sistemática de 72 estudios,
evidenciaron que los elementos más importantes que se correlaciona más con la sobrevida de los pacientes es la trombosis portal venosa, el tamaño tumoral, los niveles de alfa-fetoproteína y la función hepática del paciente. Cabe destacar que en esta revisión sistemática los estudios estaban realizados principalmente con hepatocarcinomas ya en estados avanzados. Ahora, como para resumir un poco todos los sistemas de estadiajes que hay en la actualidad, obviamente los más importantes, vamos a separarlo en tres grandes conceptos. Primero, que incluya el performance status del paciente, que sí tiene importancia, la función hepática del paciente y las características del tumor. Y como bien vemos aquí, todos estos sistemas no incluyen el performance status del paciente, igual que el sistema TNM, que no incluye ni siquiera el performance status ni la función hepática. Por lo tanto, nos vamos a quedar con estos que están acá en el centro, que estos sí incluirían el performance status, la función hepática y las características del tumor. Pero vamos a descartar el CUPI y el GRED, que es del grupo francés, principalmente ¿por qué? Porque estos sistemas dijimos que vamos a pedirle que se asocie cada estadio a una terapia en particular, los cuales estos sistemas no lo hacen. Y además, estos dos sistemas de estadiaje fueron realizados en pacientes con hepatocarcinoma más avanzados. Entonces, la idea es que cubra todo el espectro de hepatocarcinomas que nosotros tenemos. Por lo tanto, vamos a analizar más bien el BCLC, que bien conocemos, y el sistema de Hong Kong, que fue realizado el año 2014. El BCLC ya lo conocemos, así que me voy a detener un poco más en el sistema de Hong Kong. El sistema de Hong Kong divide a los pacientes principalmente en dos grupos inicialmente, según el performance status y el child. Entonces, después hace una subdivisión entre los que tienen invasión vascular extrahepática o metástasis versus los que no tienen. Entonces, los pacientes que no tienen invasión vascular extrahepática o metástasis los subdivide en tres categorías según las características del tumor. Tumor en estadio precoce, es decir, que sean menores a 5 centímetros, que no tengan más de 3 nódulos y que no tengan invasión vascular intrahepática, los subdivide en dos según el performance status y el estado de la función hepática del paciente. Y ahí van a decidir según si el paciente puede ser subsidiario a una resección, a un trasplante hepático o una terapia ablativa. Después se subdivide en los tumores de estadio intermedio, si presentan una de las tres características antes mencionadas, y se subdivide en dos, según si es Child A, que esos pacientes irían a resección, lo que diferencia un poco el BCLC, que permite que ya un mayor grupo de pacientes pueda recibir una terapia de tipo resectiva, y los pacientes ya con una función hepática más deteriorada, un Child B, ya deberían recibir TACE, al igual que los pacientes que tengan un tumor localmente avanzado. En los pacientes que tienen invasión vascular extrahepática o metástasis, según su función hepática se van a dividir, si tienen Child A, en una terapia sistémica como el sorafenib, y si es Child B, en terapia sistémica según las características del paciente o terapia paliativa. Y ya en estos pacientes con un performance status más alterado o una función hepática más avanzada, un Child C, vamos a dividirlos si el tumor es precoz y no tienen invasión vascular extrahepática o metástasis, estos pacientes son subsidiarios a trasplante hepático. Y si tienen un tumor de estadio intermedio hacia arriba o tienen invasión vascular extrahepática o metástasis, estos pacientes son tributarios a terapia paliativa. Entonces, como comparando estos dos sistemas de estadiaje que dijimos que eran los que más se asociaban, más cumplían las características que nosotros solicitábamos para seleccionar nuestro sistema de estadiaje, sabemos que el sistema de Hong Kong fue realizado principalmente en pacientes con virus B. Es una corte bastante grande, pero es de tipo retrospectivo el estudio, en el cual se validó este estudio. El Hong Kong tiene 3 categorías más que el BCLC, entonces permitiría delimitar mejor los estadios, cosa que se le ha criticado un poco al BCLC, que el estadio B incluye un grupo muy heterogéneo de tumores. El Hong Kong propone terapias más agresivas, como les mencioné,
hay un mayor número de pacientes que podrían ser subsidiarios a resección, pero tenemos que considerar las características de estos pacientes. Eran pacientes con virus B y eran pacientes con cirrosis más jóvenes. Entonces, por lo tanto, al ser pacientes más jóvenes, tienen unas mejores condiciones generales, menos comorbilidades, por lo tanto, son más subsidiarios a terapias de tipo resectiva. El Hong Kong permite la posibilidad de TACE en pacientes con invasión venosa intrahepática. Hay algunos estudios no tan grandes, no con un volumen tan elevado de pacientes, pero que han comparado estos dos sistemas de estadiaje. Y hay algunos que han mostrado un pequeño beneficio del sistema de Hong Kong con respecto a sus recomendaciones terapéuticas en los estadios más precoces. Pero la verdad que esta diferencia en otros estudios que han incluido pacientes con etiología C y con etiología por OH, la verdad que esta pequeña diferencia ya no se observa. Y categóricamente no se observa en los pacientes con estadios más avanzados. Por lo tanto, uno no podría, con la evidencia actual, decir cuál sistema es mejor que el otro. Así que podrían utilizarse los dos sistemas. Entonces, respondiendo a la pregunta que nos hicimos inicialmente, ¿qué sistemas de estadiaje se correlacionan mejor con la sobrevida de los pacientes? Se recomienda el uso del sistema de estadiaje BSLC o el de Hong Kong para predecir pronóstico y la asignación de la terapia propuesta. Obviamente siempre tenemos que considerar la realidad local y las capacidades que tenga cada centro de las terapias para ver cuál sistema le acomoda más. A continuación dejamos a la doctora Faría. Buenos días a todos. Me correspondió comentar las dos preguntas siguientes. La primera que vamos a revisar es cuál es el rendimiento de la ecografía, el escáner y la resonancia para el diagnóstico de HSC. Esta pregunta fue revisada por el doctor Giancarlo Chapacase, radiólogo. Y acordemos que en pacientes con daño hepático y la sospecha de hepatocarcinoma, las imágenes constituyen un método diagnóstico de alta especificidad, no siendo necesario la biopsia para su confirmación, considerando la potencialidad de complicaciones que pudiera tener esta. Cuando hablamos de sensibilidad de imágenes, podemos establecer que la ecografía para la detección de hepatocarcinoma varía dependiendo del estadio del daño hepático, y esto tiene que ver mucho con la morfología que tienen los hígados y que pudiera disminuir la sensibilidad en algunos grupos de pacientes. Considerando la ecografía en el diagnóstico y estadiaje del hepatocarcinoma, hemos visto sensibilidades que varían desde un 58-89% y una especificidad de un 75-94%, con evidencia en sensibilidad para lesiones menor de 1 centímetro de un 37% y lesiones mayores de 1 centímetro de un 92%. Esto tiene que ver principalmente con el número de estudios que existen asociados al tamaño de la lesión en ecografía, principalmente estudios asiáticos en los cuales la etiología principal es virus B, por lo tanto son hígados más macronodulares, lo que hace más difícil el diagnóstico de lesiones de pequeño tamaño. Cuando hacemos evaluación de cada uno de los métodos diagnósticos según el tamaño de la lesión, podemos ver que la ecografía, como les había comentado, tiene una menor sensibilidad en lesiones de menor de 1 centímetro. Lamentablemente existe poca evidencia a nivel de Latinoamérica. La evidencia que existe, la verdad, es más bien asiática y europea, por lo tanto se dispersa un poco el valor de la sensibilidad en lesiones mayores de 1 centímetro. Principalmente dado porque las lesiones pueden ser de 1 a más centímetros y eso pudiera mejorar la sensibilidad de la imagen. Existe también la ecografía contrastada, es un método que no es de utilidad, no es de uso en nuestro país, es de utilidad en grupos europeos, donde ellos describen una sensibilidad de un 74% y una especificidad de un 90% en lesiones menores de 2 a 3 centímetros. En el escáner trifásico podemos ver que, a diferencia de las lesiones de menos de 1 centímetro, tenemos una sensibilidad que es mucho menor, que es un 49 a un 59%, a diferencia de las lesiones mayores de 2 centímetros donde se ve una sensibilidad mucho mayor. La resonancia, si la evaluamos, podemos ver que la sensibilidad aumenta cuando tenemos lesiones mayores de 2 centímetros y nuevamente tenemos una variabilidad importante de sensibilidad como de especificidad en lesiones menores de 1 centímetro.
En los últimos estudios hemos revisado la resonancia contrastada con contraste hepatoespecífico. Este es un contraste que tiene las características de ser intravascular, extracelular e intracelular, dado que este contraste hace una introducción a nivel celular en estadios más, en estudios más prolongados de resonancia, pudiéramos ver una mayor penetración del contraste y pudiéramos ayudar en el diagnóstico de lesiones más pequeñas, mejorando la sensibilidad de los hepatocarcinomas de menor tamaño. Entonces, cuando queremos ver el rendimiento de la ecografía del escáner en la resonancia para el diagnóstico de HCC y comparar en lesiones menores de 1 y 2 centímetros, considerando que las lesiones mayores de 2 centímetros ya son, está categorizado y es claro el diagnóstico de HCC, si comparamos la eco contrastada versus el escáner, podemos ver que ambos dos métodos tienen sensibilidades casi similares. El escáner versus la resonancia, podemos ver que existen también valores muy similares de sensibilidad, no así en lesiones menores de 1 centímetro, que es nuestro mayor desafío. En la resonancia tradicional con contraste y la con contraste hepatoespecífico, podemos ver que la sensibilidad aumenta de forma importante, hasta un 85% cuando utilizamos el contraste hepatoespecífico. Ahora, si hacemos una revisión en relación a el uso de ecografía sin contraste, escáner y resonancia, podemos ver que en lesiones menores a 1 o entre 1 y 2 centímetros, nuestro examen de elección va a ser la resonancia, con una mayor sensibilidad. Quisiera comentar además que las lesiones mayores a 2 centímetros, tanto el escáner como la resonancia tienen similar sensibilidad, por lo tanto, están ambas dos son útiles para el diagnóstico de HCC. Entonces, ¿cuál es el rendimiento de ecografía, escáner y resonancia para el diagnóstico de hepatocarcinoma? En respuesta a la pregunta, el diagnóstico actual de hepatocarcinoma, el TAC con contraste, técnica trifásica con contraste extracelular y la resonancia con contraste extracelular son modalidades de elección ambos dos por igual. La resonancia con contraste hepatobiliar, que es el contraste hepatoespecífico, el que conocemos acá en Chile, que es el Primovit y que está disponible en los centros privados, tiene un discreto mejor rendimiento que los anteriores. Y la ecografía tiene un rendimiento limitado para el diagnóstico de HCC y puntualmente son problemas técnicos y la falta de evidencia a nivel nacional lo que nos permiten recomendarla para el seguimiento de hepatocarcinoma, para el diagnóstico de hepatocarcinoma. Con respecto a la segunda pregunta, si existen beneficios de terapias intraarteriales en el tratamiento del hepatocarcinoma, esta es una pregunta desarrollada por el doctor Benjamín Horvitz, radiólogo intervencionista. Considerando que las terapias locorregionales en pacientes con diagnóstico de hepatocarcinoma están indicadas en pacientes no susceptibles de recibir tratamiento con cirugía o trasplante, estas terapias, las que conocemos, embolización intraarterial o quimioembolización, están indicadas puntualmente en cirrosis Child A, que son la mayoría de nuestros pacientes, o B, en HCC multifocales. Existe que es el primer metaanálisis desarrollado en el año 2003 por Llobet, en que se realiza una evaluación de las terapias intraarteriales versus placebo. El outcome primario y el objetivo fue evaluar la supervivencia del uso de la terapia del uso de estas terapias versus placebo. Se realizó una revisión de estudios desde el año 88 hasta el 2003 con 503 pacientes y de estos todos estuvieron a favor del tratamiento con terapias intraarteriales. Cuando evaluamos la comparación entre el realizar tratamiento con terapias intraarteriales y no tratamiento, la quimioembolización versus controles y el tratamiento versus control con la sobrevida de 1 año, podemos ver que el TAE como la TACE son superiores a los controles, con beneficios de la sobrevida solo con TACE. Entonces, Llobet demostró que existe mejoría en la sobrevida a 2 años en comparación de la TACE o terapias intraarteriales versus placebo. Y esta revisión mostró que la quimioembolización puede beneficiar a un subconjunto de pacientes con HCC irresecable, por lo tanto sería una intervención estándar en estos casos. Ya en el año 2014 se evalúa TACE versus TAE en terapia puente para trasplante. Se hizo una revisión, un estudio retrospectivo de casos controles con 256 pacientes con HCC en lista de espera para trasplante, que tuvieron similares características ambos dos grupos. A un 12% de ellos se les sometió a TAE y un
88% se les sometió a TACE, y podemos ver que tanto la sobrevía global como la sobrevía libre de recurrencia fue similar para ambos dos grupos. Cuando establecemos cuál de los dos grupos pudiera generar alguna diferencia, concordemos en que, según las estadísticas, la necrosis completa del tumor es similar tanto en TAE como en TACE, por lo tanto ambos dos métodos pudieran ser igual de recomendables. Entonces, no hubo diferencias entre el TAE y la TACE en pacientes en lista de espera por HCC, no hubo cambios ni suspensiones en la lista de espera para trasplante, la supervivencia global y libre de recurrencia fue similar en ambos dos grupos. Ya en el año 2016, Massanwet evalúa también nuevamente TACE y TAE. Este también es un estudio retrospectivo con 405 pacientes y nuevamente es un 8% de los pacientes que recibió TAE, es un porcentaje menor, y no se detectó diferencias en la sobrevida, como pueden ver en la gráfica superior de la derecha, en que ambos dos métodos tuvieron sobrevidas similares, con 20 meses para el TACE y 23 meses para el TAE. Cuando buscamos predictores de mal pronóstico y establecemos diferencias entre el TAE y la TACE, podemos ver que no existió diferencia ni para el TACE ni para la TAE en la sobrevida, sino que el predictor de más pronóstico fue el estadio BCLC en los grupos C y D. Ya en el año 2016 nuevamente se evalúan las terapias, pero ahora evaluamos DEF-TACE y TACE. Este nuevamente es un estudio prospectivo a diferencia de los anteriores, con un N total de 101 pacientes, donde se evaluó DEF-TACE con doxorubicina y TAE con microesfera. Se evaluó 78% de pacientes en estadio BCLC-B y B y C, y un 22% en estadio A. El objetivo fue la respuesta radiológica, tanto establecida como parcial o completa, y como pueden ver en las gráficas de la derecha, la sobrevida global, como se ve en el gráfico B, son muy similares para ambos dos grupos, y también la sobrevida libre de progresión, como se ve en el gráfico A. Por lo tanto, no se demostraron diferencias significativas en términos de respuesta tumoral, seguridad en relación a los efectos adversos, la tolerabilidad y la sobrevida libre de progresión de enfermedad y global. Cuando hablamos de terapias intraarteriales, nos preguntamos si vale la pena hacerlas solas o combinadas. Existe el último metaanálisis grande del año 2017, donde se evaluaron 5.700 pacientes con HCC irresecable en estadios intermedios avanzados, donde con función hepática preservada, y se evaluaron las distintas terapias intraarteriales combinadas, tanto ablación o tratamiento sistémico. Quisiera rescatar la gráfica que ven a mano derecha, la sobrevida de los pacientes. Como ven, en la primera línea están los TACE, en la porción intermedia está el TAE, y en las porciones inferiores está el TACE con radiofrecuencia y ablación. La gráfica muestra claramente que tanto TACE con radiofrecuencia y ablación pudieran tener una mejor sobrevida que los pacientes que son sometidos a TACE versus TAE. Por lo tanto, el objetivo de respuesta, la respuesta objetiva, evaluada, podemos ver también que es un cambio importante entre realizar TACE versus TAE o TACE versus terapias con radiofrecuencia y ablación. Entonces, las terapias intraarteriales disminuyen el riesgo de muerte en un 24% de los casos. No hubo diferencias entre las terapias con citostáticos versus TAE. Y TAE y TACE tienen similar efectividad en términos de sobrevida y respuesta objetiva tumoral. El mensaje final es que la terapia más efectiva es la que provoca la necrosis isquémica, por lo tanto. Entonces, en respuesta a si existen beneficios de terapias intraarteriales en tratamiento de hepatocarcinoma, las terapias intraarteriales en hepatocarcinoma irresecable, no candidatos a trasplante y en candidatos como terapia puente a trasplante, demostraron beneficios en supervivencia en pacientes con función hepática conservada. No se logró demostrar superioridad de la quimioembolización de la TACE por sobre la embolización transarterial blanda, TAE, en supervivencia a la respuesta radiológica, y solo en casos seleccionados preferible combinar las terapias intraarteriales con técnicas ablativas. Dejo la siguiente respuesta al doctor Carvajal. Buenos días. La siguiente y la última pregunta que vamos a revisar esta mañana es: ¿qué sistemas predicen mejor las tasas de recurrencia post-trasplante?
Esta pregunta fue desarrollada por la doctora Jakic. En el 96, cuando Mazzaferro presentó su trabajo en que empezó a incluir pacientes con criterios definidos, los que están ahí anotados, para trasplante hepático, dio vuelta a la página de una situación en que el hepatocarcinoma se consideraba una situación terminal. El trasplante en estos pacientes era considerado fútil, ¿ya? Y él demostró que eligiendo bien a los pacientes, uno podía tener tasas de sobrevida muy altas y tasas de sobrevida sin recurrencia sobre el 80%, cosas que eran comparables a los pacientes que se trasplantaban por una causa que no sea tumoral. Ya esto lo refrendó él mismo en una revisión sistemática, demostrando el beneficio de aplicar estos criterios de selección, ya permitiendo que estos criterios sean quizás los más aceptados en el mundo occidental. Posteriormente, Yao, en San Francisco, en la Universidad de California, amplió un poquito estos criterios, ya dando un límite un poquito más permisivo en cuanto a la medida del tumor mayor, ya, y una sumatoria de los tumores totales, igual incluyendo 3 tumores, ya, esto en imágenes, ¿cómo se llama?, en estudios radiológicos pre-cirugía, demostrando también tasas de sobrevida muy buenas de los pacientes que estaban incluidos dentro de esos criterios versus los que estaban fuera de los criterios de San Francisco, ya con tasas de recurrencia igualmente excelentes. Lo que se le criticaba a Yao es que su estudio fue realizado en explante, ya no en una visión radiológica pre-trasplante, ya. Duffy posteriormente comparó en seguimiento a pacientes que caían bajo Milán, bajo los criterios de San Francisco, y los pacientes que quedaban fuera de estos criterios, demostrando que criterios de Milán y San Francisco no había diferencia significativa entre ambos, ya, tanto para sobrevida como para sobrevida libre de recurrencia. Ya. Posteriormente, Yao rehizo su estudio considerando criterios radiológicos pretrasplante, ya demostrando también sobrevidas y tasas de sobrevida libre de recurrencia sin diferencia significativa con Milán. ¿Ya? Como todos quieren trasplantar a sus pacientes, todos quieren darle una alternativa curativa, han ido apareciendo un sinnúmero de criterios de selección de pacientes basados tanto en criterios radiológicos pre-trasplante como criterios histológicos en el explante. Los números son bastante similares a los de Milán. En general no se puede decir que haya uno que sobresalga claramente sobre otro. Muchos criterios, los de Kioto, los de la Universidad de Navarra, los de San Francisco, los de Hangzhou, los más usados en China, ya criterios histológicos como el Aptu7, también por Mazzaferro, ya. Pero en general lo que nos dice esto es que al final se han incluido varios elementos extras, recordando que los dos primeros cuentan tamaño de la lesión máxima, ya, y número de tumores. Hay otros elementos que también han salido a la luz, como es la biología del tumor y el concepto de carga tumoral, ¿ya? Que también son buenos predictores en cuanto a la posibilidad de recurrencia del hepatocarcinoma. Por ejemplo, en este trabajo lo que se hizo fue medir el volumen del tumor y su seguimiento o su crecimiento mes a mes, ¿ya? Y lo que demostró es que hay tumores que crecen lento, que están fuera de Milán, fuera de los criterios de Milán, pero que tienen una tasa de crecimiento menor a 1,61 centímetros cúbicos por mes. Son pacientes que tienen tasas de sobrevida o de recurrencia del hepatocarcinoma similares a los pacientes que están en Milán, ¿ya? Sin haber sido incluidos en los criterios, ¿ya? Y lo mismo se ve para los criterios de San Francisco. La doctora
Charlotte, sacó a la luz un dato que es bien importante. En el explante muchas veces un 20%, 25%, a veces más, a veces menos, de los pacientes tienen más lesiones que uno objetiva por la radiología, ¿ya? En el estudio Milán, 27% de sus pacientes tenían más lesiones de las que él había afirmado, ¿ya? Y esos pacientes tuvieron no el 75% de sobrevida, sino que alrededor del 50%, ¿ya? Esto claramente afecta la sobrevida global y las tasas de recurrencia, ¿ya? Así que aquí ella analiza 4 sistemas basados en el explante, ¿ya? Lab2-7, el Decadence y 2 sistemas chinos, todos dan puntaje de acuerdo al número de lesiones, el diámetro máximo de ellas, en el explante, ya el grado de diferenciación tumoral y la invasión vascular, ya que han sido asociados a las tasas de recurrencia, ¿ya? Todos son capaces de discriminar, algunos en forma dicotómica o no, la posibilidad de recurrencia entre 50% de posibilidad de recurrencia a 5 años versus 10% de recurrencia a 5 años, ¿ya? Lo cual es bastante importante, ¿ya? Al hacer análisis de estos 4 estudios, el Up-to-7, que incluye el número de lesiones más el tamaño máximo, hasta 7 centímetros. Sobre 7, la tasa de recurrencia aumenta drásticamente. Bajo 7, se mantienen los niveles de Milán. Recientemente, Mazzaferro publicó un nuevo sistema de análisis para mortalidad y recurrencia. Esto ya más dado por mortalidad por hepatocarcinoma, no global, sino que solo por hepatocarcinoma, ya asociando, no en explante, sino que en visión radiológica pre-cirugía, el tamaño y número máximo de las lesiones más la alfa-fetoproteína, creando estos grupos en que si el paciente tiene alfa-fetoproteína más altas, se va disminuyendo la permisividad en cuanto al número de lesiones. Es decir, uno puede poner un up-to-7 cuando el alfa-feto es menor a 200, ya un up-to-5 cuando la alfa-feto está entre 200 y 400, ya, y up-to-4 cuando llega hasta 1000. Sobre 1000 es independiente del número de lesiones, el pronóstico es malo igual, ¿ya? Los pacientes que caen bajo el criterio tienen demostrada sobrevida altas comparados con los pacientes que están fuera de estos criterios, ¿ya? Todos con versiones estadísticamente significativas, ¿ya? Él creó esto en unas cohortes retrospectivas en población occidental primero, en que el predominio de causa de su hepatocarcinoma era hepatitis C, y la refrendó en una población oriental en que el predominio de hepatocarcinoma hepatitis B, ¿ya? Esto en tiempos en que la carga de la enfermedad ha ido cambiando. No es la hepatitis C de ahora la que se veía hace 20 años cuando se crearon los criterios de Milán, ¿ya? Los tratamientos son bastante efectivos. Al hacer el análisis de este sistema versus otros, incluido el Milán, ya da un mejor índice de predicción. Esto incluye también una calculadora online que permite, ingresando hagamos el ejercicio, tumor 3,5 centímetros, máximo tumor, ¿ya? 2 tumores, alfa-feto 62. Permite calcular y predecir, ¿ya?, la sobrevida más o menos para este paciente, ¿ya? Ubicándolo acá, esto es una variable, un rango, más o menos 82% de sobrevida a 5 años, ¿ya? Uno puede hacer el ejercicio desplazándose
aquí, y esto la gracia que tiene es que también los pacientes pueden optar a terapias antes del tratamiento, terapias puente, antes de la cirugía, y eso baja su carga tumoral, ¿ya? Y uno puede medir aquí, lo que incluye es el tumor vital, viable, ¿ya? Es decir, uno puede tener un tumor de 4 centímetros y tener una respuesta parcial, quedando un tumor de 1,5, bajando de esta forma la carga tumoral. Ahora, respondiendo la pregunta, ¿qué sistemas predicen mejor la recurrencia por trasplante? Actualmente la evidencia sugiere que los criterios de Milán son el método más recomendado para predecir la recurrencia de hepatocarcinoma en los pacientes seleccionados para trasplante, ¿ya? Logrando sobrevidas similares a los pacientes que se trasplantan por causa no tumoral, ¿ya? Hay varios criterios ampliados a Milán, ¿ya? El criterio de San Francisco, que permite visualización imaginológica y predicción pre-trasplante, es equivalente a Milán, así que podría ser usado igualmente, ¿ya? Este último modelo, el método Ticket, es un método que parece promisorio, ¿ya? También es un método pre-trasplante basado en imágenes y alfa-feto, lo que incluye un valor en cuanto a la biología del tumor, ¿ya? Pero se requieren estudios prospectivos para poder validarlo mejor. Eso. Bueno, estamos concluyendo ya. Voy a poner esta última diapositiva y después voy a darle la palabra al doctor Benítez. A modo de conclusión, el consenso en el fondo lo que pretende es ser una herramienta para realizar recomendaciones tanto de tamizaje, diagnóstico y tratamiento con el mejor nivel de evidencia actual, con el propósito de mejorar la sobrevida de hepatocarcinoma en nuestra población de pacientes cirróticas. La idea es que sean guías clínicas. Ustedes vieron, tratamos de responder algunas preguntas bastante importantes. Y a lo que voy con esto es que la idea es unificar criterios de manejo y ajustarnos probablemente a nuestra realidad local. Nuestra tasa, por ejemplo, de donación de órganos sabemos que no es tan alta como España, y a lo mejor muchos de nuestros pacientes que tenemos tratamiento limitado al trasplante, algunas terapias ablativas en tumores pequeños que se han demostrado que pueden ser tan efectivas, en menos de 2 centímetros, por ejemplo, como un trasplante, deberíamos tener un acceso más garantizado en esa población, sabiendo que el trasplante no lo tenemos cercano. Y por otro lado, también una cosa importante que señaló en una de las preguntas es que en pacientes con estadio intermedio, que es lo que estamos diagnosticando más en este minuto, podemos a lo mejor empezar a utilizar técnicas de tratamiento intraarteriales con embolización blanda, que son más económicas desde el punto de vista cierto económico, claro, son de menos costo, y pudieran ser igualmente efectivas. Vamos a tener que probablemente, con toda la evidencia actual, formular nuestras guías locales. La idea es plantear junto al Ejecutivo, al Ministerio de Salud, la real necesidad, como ustedes vieron, de incorporar esta patología y poder garantizar un mejor acceso y tratamiento a nuestros pacientes cirróticos. Les agradezco la oportunidad de presentar esto, pero quiero dejar con usted a Carlos Benítez, que la verdad es que él ha sido el líder de este consenso. Carlos, por favor, unas palabras. Buenos días. Primero que nada, agradecer a la doctora Castro, a los residentes que han trabajado con ella. Doctora Castro, doctor Roblero, tienen un excelente residente, son afortunados. Pido disculpas en particular a la doctora Castro porque con 24 horas de anticipación le hice llegar una pregunta que estaba prácticamente lista y que yo creo que es muy importante porque a nosotros nos sirve mucho, que es el uso de terapia sistémica. La verdad es que estaba lista hace un rato, pero hemos sido un poquito obsesivos en la redacción. Aclarar o dejar enfatizar algo que ustedes conocen, que el uso de inhibidores multicanasas sigue siendo el estándar, ¿no es cierto?, dentro del estado del arte en los pacientes con hepatocarcinoma avanzado. Tiene una supervivencia comparable a la que otorgan en otros tipos de tumores, ¿no es cierto?, que son 3 meses de supervivencia ganada. Nosotros afortunadamente hemos visto respuestas a veces muy sorpresivas, que la alfa-feto baja de 18.000 a 100, con siembra tumoral que revierte, de manera que en la experiencia internacional, las guías europeas y americanas, sigue siendo el estándar en la terapia sistémica. Recientemente ha aparecido el estudio Resource, creo que se llama, que compara el lenvatinib con
sorafenib, un estudio de no inferioridad, y cuyos resultados son comparables, es completamente similar al uso de sorafenib, de manera que está esa alternativa como inhibidores multiquinasa. La gente del Clínico de Barcelona, por la experiencia acumulada, y tiene una editorial en Lancet, todavía se atreven ellos a recomendar el uso de sorafenib debido a la gran experiencia acumulada. En segunda línea está regorafenib, que es una droga ampliamente empleada para GIST y para el tratamiento del cáncer de colon, y que interesantemente, siendo un inhibidor multiquinasa que se emplea en pacientes que progresan con sorafenib y que sea bien tolerado el sorafenib, tiene una supervivencia comparable a la primera línea de 3 meses, ¿no es cierto?, de ganancia. De manera que los inhibidores multiquinasa siguen prometiendo mucho, pero no quiero dejar de nombrar la inmunoterapia que está emergiendo con fuerza, mayormente en otro tipo de tumores. Hay estudios en curso, y hace en unos meses, digamos, apareció un estudio fase 1-2, o sea, muy precoz, un estudio de una rama que no comparó, ¿no es cierto?, sino que evaluó el perfil de seguridad y la dosis apropiada, como son los estudios de fase 1-2, del uso de nivolumab. Nivolumab es un anticuerpo contra el receptor PD1, de manera tal que se modula la respuesta efectora de las células T hacia la actividad efectora, ¿no es cierto? Suprime la actividad de las células reguladoras, de manera que la respuesta inmune contra el tumor se ve fortalecida. Y parece tener un efecto favorable. El evento más común es la estabilidad del tumor o la respuesta parcial. Tiene efectos adversos naturalmente que no son despreciables. Extrañamente, y esto lo consulté con la gente de Barcelona también, ha sido aprobada por la FDA para su uso en hepatocarcinoma. Esto es extraordinariamente inhabitual. Personalmente no estoy de acuerdo que con un estudio fase 1-2 se apruebe para su uso. Yo creo que hay una presión de la industria extraordinaria, para mí un poquito vergonzoso. En Europa no ha sido aprobada esta droga, lo cual no quiere decir que en el futuro, cuando existan estudios fase 3, sí pueda demostrar utilidad. Otra crítica al estudio es que aquí era muy heterogéneo, que ya se emplearon pacientes que habían recibido sorafenib, pacientes vírgenes a tratamiento, o sea que es muy criticable, digamos, la decisión de la FDA. Y esto va a estar listo muy pronto. Quiero agradecer también a todos los expertos que han colaborado con esto, tanto aquellos que se han tomado el tremendo trabajo de revisar toda la evidencia recolectada en primer lugar por el equipo metodológico, que está constituido por el doctor Candia dirigiéndolo, y por varios residentes que trabajan muy bien con nosotros. Agradecer a aquellos expertos que están trabajando directamente en los manuscritos, agradecer a ellos que han revisado estos manuscritos 2 veces, 3 veces, hasta llegar a un manuscrito satisfactorio. Esto es muy importante para nosotros. Creo que hay una pata académica, ¿no es cierto?, pero también una pata de educación respecto a esto, pero nuestra mayor ambición es poder generar guías clínicas junto con el Ministerio que permitan que estos pacientes cuyo diagnóstico de tratamiento está un poquito huérfano, como decía la doctora Castro, puedan tener un mejor acceso a tratamiento. Y también, digamos, agradecer en forma muy importante a Bayer, que es la institución que ha permitido que esta iniciativa que se generó en la CHEP se pueda echar adelante. La verdad es que sin Bayer esto tal vez se hubiera quedado en buenas intenciones, nada más. Y estoy seguro que vamos a seguir progresando y que en los próximos meses vamos a tener las 21 preguntas del consenso respondidas. Así que muchísimas gracias, doctora, muchísimas gracias a los residentes, muchísimas gracias, lo hicieron muy bien. No, un pequeño comentario que al revisar en relación al sistema de estadiaje en la última guía de la europea, le da un poquito de libertad al grupo A, ya no mencionando, sino que
el tumor único, no poniendo el límite de tamaño, ¿ah? Entonces ya no pone hasta 5 centímetros, sino que le da un poquito de libertad al tamaño. Que también hay que considerar a los pacientes que tienen buena función hepática, sin hipertensión portal, tamaño mayor de 5 centímetros, podrían ir a cirugía, ¿no es cierto? Lo cual es una opción bastante más fácil de acceder para nosotros. Una pregunta, doctora Castro. Hay dos cosas que se usan mucho, que son tanto el alfafeto como la ecografía. Sin embargo, en lo que se ha presentado, la ecografía a veces tiene muy poca detección, y el alfafeto también tiene algunos pacientes que no va a detectar, no va a servir como screening. ¿Qué novedades hay sobre esto? ¿Algún otro marcador? Bueno, recientemente en el 2018 ahora apareció la guía americana y la europea. La guía europea habla solo de screening con eco. La guía americana pone ecografía con o sin alfafeto, o sea, claramente a nivel internacional es discutible. Como tú dices, solamente el 20% de los tumores de etapas precoces, que es cuando los queremos pillar, elevan el alfafeto. Hasta ahora el consenso está trabajando en eso. Todavía no tenemos la respuesta definitiva, pero probablemente vamos a ajustarlo a nuestra realidad en términos de la sensibilidad de la eco. Todos estos estudios son en centros de alto entrenamiento en ecografía. Así que eso está por venir, esa respuesta, pero probablemente va a ser similar un poco a lo que dicen estas guías internacionales. Doctor Benítez. Reforzar lo que dice la doctora Castro, lo que va a aparecer en la respuesta a esta pregunta, que está prácticamente lista, es que probablemente el uso de alfa-fetoproteína agrega poco o nada al tamizaje en particular. O sea, el rol de la ecografía es en el tamizaje, no en el diagnóstico. O sea, que el orden debería ser: se tamiza, se encuentra, se confirma con estudio dinámico. Y de nuevo, el uso de alfa-fetoproteína probablemente agrega nada. Hay un curso muy interesante que organiza Bayer también, que este año se hizo en Colombia, y donde van expertos internacionales, inclusive el Grupo de Barcelona, y se hizo mucho énfasis en la enorme relevancia que tiene tener un ecografista experto, como dice la doctora Castro, que realice tamizaje en forma concienzuda. Probablemente a estos pacientes, de hecho, nos interesa mucho menos ver los riñones, ¿no es cierto?, o la vejiga, o las vías urinarias, ¿no es cierto?, o incluso el páncreas, sino que sería una ecografía dirigida a tamizaje para hepatocarcinoma. Y esto es central, digamos. Y esto es lo que vale, mucho más que alfa-fetoproteína. Y una pregunta más: ¿es realmente importante el examen cuando se hace con contraste, en resonancia con el contraste hepato específico? ¿Realmente le da más valor al examen o no es necesario? La verdad es que la ventaja del contraste hepato específico es acotada a cierto tipo de lesiones que no cumplen, ¿no es cierto?, con las características habituales del hepatocarcinoma, o más categóricas, ¿no es cierto?, que es una hipercaptación en la fase arterial con lavado en las fases tardías. Estas características se ven más bien en lesiones mayores de 1 centímetro, pero incluso en esas lesiones a veces queda la duda, y el uso de contraste específico puede ser empleado justo en esos motivos, ¿no? En estas situaciones, cuando no tenemos un diagnóstico categórico y nos importa hacerlo. Si bien en otros centros, en Estados Unidos, por ejemplo, donde una de nuestras radiólogas se formó, se emplea de entrada siempre contraste hepato específico, esto no parece necesario en la mayor parte de los casos. Nosotros lo hemos empleado, pero siempre hay que tener en cuenta de que hay hasta un 10% de las lesiones que realmente son hepatocarcinoma y que sí excretan contraste hepato específico, y esto puede llevar un poquito a confusión. De manera que, si bien es un buen examen, no es una pomada, digamos, y uno no lo está haciendo mal. De hecho, sí pide inicialmente otro tipo de terapia dinámica, como un escáner trifásico o una resonancia convencional.